El material que vamos a utilizar es estambre delgado en color melón, en color miel y en color crema. Vamos a tejer este estambre con un gancho de acero del número 4. Comenzamos con el color melón. Hacemos 16 cadenas, formamos un círculo con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la primera vuelta con 3 cadenas y en el mismo lugar en donde cerramos la vuelta anterior hacemos un macizo, 2 cadenas y 2 macizos en el mismo espacio. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente tejemos todo esto. En el mismo punto 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Esto que hice lo voy a repetir 6 veces más. Paso un punto sin tejer y en el siguiente hago un abanico como este. Y así hasta terminar con 8 abanicos consecutivos separados entre sí por una cadena de base. Terminamos esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer un punto deslizado más en el siguiente punto y un punto deslizado debajo de las primeras 2 cadenas de la vuelta anterior. En este espacio vamos a tejer un abanico alineado al de la vuelta anterior. Comienzo con 3 cadenas que representan al primer macizo de esta vuelta número 2. Después un macizo debajo de las 2 cadenas, tejo 2 cadenas y vuelvo a hacer 2 macizos en el mismo espacio. En cada 2 cadenas vamos a hacer un abanico como estos
y entre un abanico y otro vamos a tejer una V que consta de un macizo, 2 cadenas y nuevamente un macizo en el mismo lugar. Estamos tejiendo entre punto y punto. De los 4 que tenemos consecutivos, 2 del primer abanico y 2 del segundo, exactamente en medio hicimos la V. Aquí hay 2 cadenas, tengo que hacer un abanico. Ahora entre estos 2 abanicos, una V. Aquí hay 2 cadenas, voy a hacer un abanico. Entre un abanico y otro, una V. Y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Así debe quedar la vuelta número 2. La vuelta número 3 se comienza haciendo un punto deslizado en el segundo punto de la vuelta anterior, un punto deslizado debajo de las primeras 2 cadenas, hacemos una cadena y en ese mismo lugar un medio punto, después 3 cadenas y un medio punto antes de la V, 3 cadenas y un medio punto después de la V, 3 cadenas, un medio punto debajo de las 2 cadenas, 3 cadenas, un medio punto antes de la V, 3 cadenas, un medio punto después de la V, 3 cadenas, un medio punto en las siguientes 2 cadenas, 3 cadenas, un medio punto antes de la V, 3 cadenas, un medio punto después de la V, 3 cadenas, un medio punto debajo de las siguientes 2 cadenas y así hasta terminar la vuelta, que se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. De esta forma quedó la vuelta número 3. Cada espacio que forman las 3 cadenas es un arco, de modo que esta vuelta número 3 debe terminar con 24 arcos en total. Esta parte, que es la parte superior del pantalón, está ya rematada. Vamos a colocar 4 marcadores, uno en las 2 cadenas de un abanico, no importa en qué lugar comiencen. Pasamos el siguiente abanico, un marcador en el siguiente abanico, pasamos un abanico y así hasta tener 4 divisiones. Vamos a levantar por la parte de atrás el primer punto después del primer marcador. Saco un punto a través de él y ahí voy a hacer 3 cadenas. Este es mi primer macizo en relieve por abajo o por atrás. Voy a hacer lo mismo con los siguientes puntos hasta llegar al siguiente abanico. Levanto el punto por la parte de abajo o de atrás, saco un punto y hago un macizo. Levanto el punto, saco un punto y hago un macizo, así hasta tener 6 puntos consecutivos. Aquí los tengo ya.
Vamos a tejer ahora 2 cadenas y los siguientes 6 puntos de la vuelta número 2 los voy a tejer idénticos a estos. Levanto el punto por la parte de abajo o de atrás, saco un punto y hago un macizo. En el siguiente punto lo mismo. Y así hasta tener 6 macizos en relieve por abajo consecutivos. Este es el primer marcador, este es el segundo. Voy a pasar hasta el tercero y hago lo mismo que hice aquí. Seis macizos en relieve por abajo o por atrás consecutivos, 2 cadenas y hago lo mismo con los siguientes 6 puntos. Los tejo en relieve por abajo o por atrás, igual que los anteriores. Vean que nos está quedando de la misma forma que atrás. Buscamos el primer punto que tejimos y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Vamos a retirar los marcadores para que no estorben y continuamos tejiendo la siguiente vuelta. Comenzamos haciendo 3 cadenas. Vamos a tejer un macizo en cada uno de los siguientes 5 puntos. Con las 3 cadenas suman 6 puntos consecutivos. Tenemos aquí ya 6 macizos. Ahora debajo de las 2 cadenas vamos a hacer una V. Ahora voy a tejer 12 macizos consecutivos, uno en cada punto. Ahora debajo de las 2 cadenas una V. Termino esta vuelta haciendo 6 macizos, uno en cada punto, y la cierro con un punto deslizado en el primer punto que tejí.
Voy a hacer otra vuelta igual, macizo sobre macizo, y en cada 2 cadenas de ambas V vamos a tejer nuevamente una V. Comienzo esta vuelta con 3 cadenas y la voy a cerrar en el primer punto que tejí con un punto deslizado. Vamos a tejer ahora por separado cada una de las piernas. Comenzamos haciendo 3 cadenas, después un macizo en cada uno de los siguientes 7 puntos, para que en total con las 3 cadenas me queden 8 puntos consecutivos. Dejo un macizo más debajo de las 2 cadenas, doy vuelta al tejido y en las siguientes 2 cadenas hago un macizo más. Voy a terminar esta vuelta tejiendo 8 macizos, uno en cada punto, y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Hacemos una cadena. Este es el punto donde cerré la vuelta anterior. Entonces entre ese punto y el anterior vamos a hacer un medio punto. 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y hago un medio punto. 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y hago un medio punto. Este medio punto lo estoy tejiendo entre punto y punto, no sobre las cadenas de los macizos de la vuelta anterior. Voy a repetir este paso, 3 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y hago un medio punto hasta terminar la vuelta. Cierro con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y tejemos la otra pierna igual. De preferencia hay que comenzarla en las 2 cadenas. Coloqué el estambre en las 2 cadenas. Aquí he tejido 3 cadenas. Voy a hacer un macizo en cada uno de los puntos que tengo de la vuelta anterior. Y después un macizo más en las 2 cadenas.
Busco el primer punto que tejí y ahí hago un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Comienzo con una cadena la siguiente vuelta. Este es el punto donde cerré la vuelta anterior, entonces voy a hacer el medio punto un punto antes. Hago 3 cadenas y pasando estos 2 puntos hago el medio punto. 3 cadenas, paso 2 puntos y hago un medio punto y así hasta terminar. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Vamos a colocar en el centro de la V nuestro estambre en color crema. Hacemos una cadena ahí y después un medio punto. Una cadena. Vamos a pasar 2 puntos sin tejer y hacemos un medio punto y una cadena. Pasamos 2 puntos sin tejer, hacemos un medio punto y una cadena. Y así hasta terminar la vuelta. Que vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. El armado es muy sencillo, solamente vamos a colocar 2 botones en cada una de las piernas del pantalón y 2 moños de listón angostito en color crema debajo del escote y en este extremo de la pechera del pantalón. Con el color miel vamos a tejer 18 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas para formar un círculo o un anillo. Comenzamos la primera vuelta haciendo 3 cadenas. Después 2 macizos juntos en el primer punto libre que encuentro. Ahora 2 cadenas. Sobre los siguientes 3 puntos vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Dos cadenas. Sobre los siguientes 3 puntos también vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Otra vez 2 cadenas y sobre los siguientes 3 puntos 2 macizos juntos en cada uno de ellos.
2 cadenas y sobre los siguientes 3 puntos 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Dos cadenas y sobre los siguientes 3 puntos 2 macizos en cada uno de ellos. Dos cadenas, 2 macizos juntos en el siguiente punto libre que encuentro y termino esta vuelta haciendo un macizo en el punto que me queda. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos quedaron 6 lados, 6 esquinas. Entonces vamos a pasar con punto deslizado a las primeras 2 cadenas que encuentro. Comienzo haciendo 3 cadenas y en el mismo lugar 2 macizos. Dos cadenas y 3 macizos. Aquí formé un abanico que consta de 3 macizos, 2 cadenas y 3 macizos, todos estos puntos juntos en el mismo espacio, o sea, en las 2 cadenas. Y este abanico lo voy a tejer idéntico en cada una de las 2 cadenas de toda la vuelta. Entonces paso todos estos puntos sin tejer y en las 2 cadenas hago el abanico. Que consta de 3 macizos, 2 cadenas y nuevamente 3 macizos. Paso a las siguientes 2 cadenas y hago otro abanico como los anteriores. Y así hasta terminar la vuelta con 6 abanicos como estos. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a pasar con punto deslizado hasta las primeras 2 cadenas. Y aquí vamos a tejer un abanico como este, pero en vez de hacer 3 macizos, 2 cadenas y 3 macizos en el mismo espacio, vamos a tejer 4 macizos, 2 cadenas y 4 macizos. Entonces comienzo con 3 cadenas que representan mi primer punto o mi primer macizo. Debo hacer 3 más para que queden los 4 macizos consecutivos que me pide este motivo. Hago 2 cadenas y nuevamente 4 macizos. Paso a las siguientes 2 cadenas del segundo abanico y hago lo mismo que aquí.
Voy a doblar de esta manera los dos abanicos y busco el primer punto que tejí y ahí hago un punto deslizado para poder cerrar la manga. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y hacemos lo mismo con estos dos abanicos de este lado, dejando libre entre una manga y otra un abanico en el centro en la parte de enfrente y un abanico en el centro en la parte de atrás. Hemos tejido ya las dos mangas. Vamos a colocar el estambre en el espacio que está entre el primero y el segundo de los abanicos de la segunda vuelta, o sea, antes del abanico central. En ese espacio colocamos el hilo y hacemos 3 cadenas. Después un macizo en cada uno de los siguientes 3 puntos. Ahora debajo de las 2 cadenas voy a hacer un abanico como el que hice en esta vuelta de las mangas. Cuatro macizos, 2 cadenas y 4 macizos. Ahora 3 macizos, uno en cada punto. Un macizo entre el segundo y tercer abanico de la vuelta número 2. Todo lo que hice en la parte de enfrente voy a hacer en la parte de atrás. Volteo el tejido y voy a tejer un macizo entre el primero y el segundo de los 3 abanicos que tengo visibles de este lado de la vuelta número 2. Ahora 3 macizos sobre los 3 primeros puntos, un abanico como el que tejí en la parte de atrás, 3 macizos sobre los siguientes 3 puntos y un macizo entre el segundo y el tercer abanico de la vuelta número 2. Tres macizos, estoy debajo de las 2 cadenas del abanico central,
Ahí voy a tejer otro abanico como el de las mangas, de 4 macizos, 2 cadenas y 4 macizos en el mismo espacio. Tres macizos, uno en cada punto. Un macizo, como les dije, entre el segundo y el tercer abanico de la vuelta número 2. Volteo el tejido, busco el primer punto que tejí y hago un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Hacemos 3 cadenas para comenzar la siguiente vuelta. Vamos a tejer un macizo en cada uno de los macizos de la vuelta anterior y en cada 2 cadenas vamos a tejer una V. Aquí tengo 8 puntos consecutivos contando las 3 cadenas. Ahora debajo de las 2 cadenas, como les dije, una V que consta de un macizo, 2 cadenas y un macizo en el mismo espacio. Voy a hacer 16 macizos consecutivos, una V debajo de las 2 cadenas y termino esta vuelta con 8 macizos consecutivos y un punto deslizado en el primer punto. Tejí ya los 16 macizos consecutivos. Debajo de estas 2 cadenas voy a tejer una V. Y como les dije, vamos a terminar con 8 macizos, uno en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que vamos a tejer ahora por separado ambas piernas. Comenzamos con 3 cadenas. Vamos a tejer un macizo en cada macizo hasta llegar a las 2 cadenas de la V. Tejí 8 macizos más las 3 cadenas, son 9 puntos consecutivos. Vamos a tejer
un macizo más debajo de estas 2 cadenas, volteamos el tejido, hacemos un macizo debajo de las siguientes 2 cadenas y termino esta vuelta haciendo un macizo en cada uno de los puntos que me quedan. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En la siguiente vuelta vamos a disminuir los puntos a la mitad. Comenzamos con 3 cadenas, hacemos un macizo en el primer punto libre que encuentro, después un macizo incompleto en el siguiente punto, otro macizo incompleto en el siguiente punto. Los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí es una disminución simple en macizos que voy a repetir hasta terminar la vuelta. Un macizo incompleto en el primer punto libre que encuentro, un macizo incompleto en el segundo punto libre que encuentro y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 3 cadenas, un medio punto en el siguiente punto, 3 cadenas, un medio punto en el siguiente punto, 3 cadenas, un medio punto en el siguiente punto y así hasta terminar la vuelta. No estamos pasando ningún punto sin tejer. Terminamos esta vuelta haciendo 3 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo para la otra pierna, procurando comenzar en las 2 cadenas. Para la otra pierna entonces colocamos el estambre en la V debajo de las 2 cadenas, hacemos 3 cadenas,
y después un macizo en cada uno de los puntos hasta terminar con un macizo en la siguiente V o debajo de las dos cadenas de la siguiente V. Cerramos con un punto deslizado, hacemos 3 cadenas para comenzar la siguiente vuelta, que se va a hacer idéntica a esta, y la última igual a esta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con color crema vamos a hacer un borde alrededor del cuello y de los puños de las mangas. Colocamos el estambre en color crema en el centro de este abanico, del abanico central. Hacemos una cadena y vamos a tejer de izquierda a derecha o a retroceder. Atravieso el punto anterior, saco un punto y hago un medio punto. Atravieso el punto anterior de arriba hacia abajo o de adelante hacia atrás, saco un punto y hago un medio punto, y este paso lo repito hasta terminar la vuelta. Atravieso el punto anterior, saco un punto y hago un medio punto. Y así hasta terminar. Este es el último punto. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo en los puños. Y los bordes deben quedar de esta manera. Vamos a proceder a armar. Hay que colocar los mismos botones que en la pieza anterior en cada una de las piernas, de modo que formen una especie de bolsas, y el listón va a ser idéntico, solo que va a rodear la cintura y se va a atar por la parte de enfrente formando un moñito. Y así es como se ven ya armados. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.